Bien, buenas tardes. Soy Emilio González Ferrín de la Universidad de Sevilla y quisiera agradecer muy especialmente, nada más empezar mi charla, a los patrocinadores de este encuentro, especialmente a British Columbia y a Iona Pacific Interreligious Center y la Universidad de La Rioja, y muy especialmente también a mi buen amigo y colaborador Francisco Peña, uno de los profesores en el campo de las religiones comparadas en España, a los que más respeto y en los que más he podido centrar mi apuesta futura sobre futuros estudios y cooperación, ¿no? Ese campo precisamente, el de las religiones comparadas, el de las culturas comparadas, el concepto de Interreligious Studies, o lo que de un modo más amplio en España se empezó hace unos años sobre literatura comparada, si bien es cierto que aplicado a un tipo de literatura muy concreta, yo creo que es una ciencia nueva que se está abriendo paso probablemente en todo el mundo, pero muy especialmente en España, porque considero que hay una serie de pruritos de especialidades demasiado marcadas en sus diferencias que yo creo que hay que empezar a borrar para comprenderlo. Eso me lleva a una teoría, digamos, de arranque para esta charla sobre escritura en la Edad Media, especialmente en Al-Ándalus, en la Edad Media ibérica. Y es que creo que cuando se presta demasiada atención a algo, y eso es algo que los historiadores, los filólogos, hacemos por pura necesidad docente y investigadora, es decir, tenemos que centrarnos en un objeto de estudio. Al centrarnos en un objeto de estudio en concreto, se desluce demasiado el entorno. Es decir, muchas veces cuando nos centramos demasiado en una fecha, en un libro, en un personaje de la historia, el contexto pasa a una segunda parte, a un background que hay alrededor, que muchas veces no le damos demasiada importancia, y a mí me da la impresión de que a lo largo de la historia todo es entorno hasta que se fijan los contornos. Es un juego de palabras que viene a significar que en realidad nosotros nacemos de un contexto, no solamente en un contexto, sino de un contexto, y solo el tiempo va prefigurando nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad cultural. Eso es aplicable, sin duda alguna, al ámbito de las religiones comparadas y muy especialmente al ámbito de la codificación de los textos normativos, dogmáticos, en cualquier caso canónicos, de cada una de las tres religiones a las que yo pueda más o menos dedicarme en sus estudios comparativos, es decir, judaísmo, cristianismo e islam. Y es el tema al que me dedico y el tema al que le dedicaré este tiempo, que lamentablemente no podemos compartir entre ustedes y yo, interactuando, viendo la cara del público y pudiendo diverger en la medida en que lo requiera ese intercambio de opinión. Pero bueno, ya habrá otra ocasión de hacerlo, y de momento por lo menos tenemos esta especie de monólogo compartido. Bien, hay esa ciencia nueva a la que yo me refería sobre la necesidad de los estudios comparativos. En mi opinión, parte de una teoría, de un paradigma especial que se debe aplicar a los estudios científicos aplicados a las escrituras. Ese paradigma, que yo comparto al 100%, al margen de que pueda haberme formado en otro ambiente intelectual completamente diferente, es parte de sustituir el concepto de transmisión por el concepto de evolución en el ámbito de las escrituras, de los textos sagrados. Es decir, nosotros partimos de una especie de canonización del proceso de transmisión de un texto que yo creo que es absolutamente irrelevante y es más absolutamente científico. Científico. A lo largo de la historia, los textos se han ido codificando siempre a posteriori. Es decir, el concepto de transmisión no es más que un mito. La idea de que la Torá, que hoy día puede manejarse, proviene exactamente de la época del templo, no tiene ningún sentido, o establecer algún criterio de datación cronológica exacto, qué sé yo, en el año 60-80, sobre el ambiente del concilio de Yavne, o en la Alejandría helenizada precristiana. Es decir, fijar un solo punto de arranque, yo creo que incide en el estudio creacionista de las religiones, y yo creo que precisamente lo que se prima es todo lo contrario, el estudio evolucionista. No hay tres religiones que nacieron en tres puntos determinados. Hay unos procesos de ideas religiosas, muchas veces ni siquiera considerables como ideas religiosas, sino en un entorno absolutamente mezclado
de lo jurídico, lo cultural, lo científico, no podemos olvidar nunca que la religión no es más ni menos que un primer modo de contemplar la realidad, de explicar el mundo, por lo tanto tiene un arranque, por así decirlo, científico. Otra cosa es que con el tiempo se vayan especificando las parcelas de estudio, pero es evidente que en un primer momento el concepto de lo religioso interpreta el entorno, interpreta el mundo, por lo tanto no se debe deslindar tan a la ligera el campo de lo científico de lo religioso. Nosotros hablamos de un proceso de ideas a lo largo de muchísimo tiempo. Esa época que Karl Jaspers denominó la era axial, es decir, el tiempo axial, yo creo que hay que alargarlo mucho más. Karen Armstrong, la investigadora británica, lo ha llamado el proceso de la gran transformación, pero exactamente en los mismos cánones científicos de Karl Jaspers, en la idea de que hay un tiempo determinado en que se forjan determinadas ortodoxias. Yo creo que eso hay que romperlo, hay que abrir esas barreras y acercarlo al tiempo nuestro, en la medida en que el medievo, precisamente, que es lo que va a acabar ocupándonos hoy, el medievo es el momento en que se codifican realmente los textos sagrados tal y como nosotros los conocemos, en que se codifican las ortodoxias tal y como nosotros los conocemos. En mi opinión, la historia de las religiones, la historia comparada de las religiones, nos enseña que las ortodoxias no son un proceso existente en torno al cual surge la heterodoxia, sino que de alguna manera muchas heterodoxias están en funcionamiento. Existe el concepto de polidoxia, es decir, determinadas corrientes paralelas en un momento determinado, y solo una de ellas se codificará como ortodoxia, mientras que las otras funcionan como heterodoxia. Por decirlo de alguna manera más llamativa, en el proceso de transmisión de las ideas religiosas, en el proceso de codificación sobre el tiempo, sobre la marcha de las escrituras religiosas, de la codificación de los textos normativos de cada una de las religiones, lo normal es lo que hoy entendemos como heterodoxia, y solo hay un momento en que se fija una ortodoxia, definible así, pues como una innovación. Es decir, la ortodoxia acaba siendo una innovación que no se comprende en un entorno, que sigue su propia inercia histórica y que acabará llamándose heterodoxia simplemente porque se ha codificado a posteriori una ortodoxia. Eso es lo que yo llamo un proceso de retroalimentación dogmática, de un feedback que desde un momento determinado se escribe la historia de la religión y se finge una antigüedad que no es justa ni siquiera científica. En el campo de las escrituras sagradas esto es fundamental, porque si partimos de una fecha determinada para un canon y resulta que el canon ha sido establecido en ese año pero fijado mucho después, pues aquí hay una falsificación histórica. Y las falsificaciones históricas no son tan terribles como parece, porque dicen mucho más de la época en que se construyen que de la época de la que pretenden hablar. Por lo tanto, si nos olvidamos de el objeto en sí que ha sido falsificado, las falsificaciones son muy interesantes por cuanto que nos explica realmente una época. El medievo es una época de grandes codificaciones normativas, de grandes retroalimentaciones dogmáticas. Por lo tanto, para entender esa época tenemos que entender más el mito que la propia realidad que oculta. En esa ciencia nueva de la que estábamos hablando, yo creo que hay que hacer una fusión, digamos, de lo que hoy se entiende como la sociofilología y la historiología, es decir, la filología, la sociología, la historia, la literatura, en su amplio sentido, aunque la filología abarque su estudio como tal. No pueden ser ciencias que avancen por separado, no pueden ser ciencias que se desprecien mutuamente, es decir, el historiador no puede desdeñar un texto literario porque muchas veces gran parte de la explicación no inducida oficialmente de una época va a aparecer en la literatura. Por lo tanto, es muy probable que para el siglo XVI español sea más interesante de alguna forma la literatura del siglo de oro, lo que pueda ocultarse o relatarse de un modo literario, por ejemplo en el Quijote, que muchos tomos de los que hoy día se hayan podido encuadernar, de 1001 pergaminos y demás tipos de soportes documentales que se puedan guardar en el archivo de Simancas, por decirlo de alguna manera, porque por mucha importancia que le demos al documento escrito, no hay que olvidar que un documento escrito oficial no es más que el dictado de una autoridad de un tiempo. Por lo tanto, no es ni más ni menos fiable
que la literatura que nosotros despreciamos desde un mundo histórico. Por lo tanto, yo abogo por la historiología, en el sentido de que ya no es simplemente la negación de la historiografía, no se puede negar la historiografía, sino su puesta en valor, es decir, la valoración del documento en su contexto.